Buenas tardes muchachos, en este video les voy a explicar cómo solucionar los circuitos, específicamente los circuitos que tenemos en el taller, pero este procedimiento sirve para cualquier tipo de circuito, tanto en serie como en paralelo. Para iniciar, es conveniente que ustedes siempre tengan a la mano esta lista de fórmulas. Entonces, son las fórmulas que les van a servir para desarrollar los circuitos en serie y en paralelo. Entonces, las de la izquierda son las de los circuitos en serie, las de la derecha son los de los circuitos en paralelo, y esta que está abajo es la de la ley de Ohm. La ley de Ohm se aplica tanto para los circuitos en serie como para los circuitos en paralelo. En el circuito en serie la resistencia se suma, en el de paralelo se suma la inversa de las resistencias y obtenemos la inversa de la resistencia. El voltaje en el serie se suma, el voltaje en el circuito en paralelo es el mismo para todas las resistencias o en todas las resistencias. La corriente en el circuito en serie es la misma en todas las resistencias, actúa la misma porque como la corriente solamente tiene un camino, la misma corriente va, va a pasar tanto por un circuito, tanto por una resistencia como por la otra. Y mientras que en el circuito en paralelo la corriente se suma, la corriente se va a repartir, por eso toca sumar. Finalmente tenemos la ley de Ohm que se aplica para ambos circuitos. Entonces, vamos a empezar con los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, ustedes tienen que desarrollar dos ejercicios, un circuito en paralelo y un circuito en serie. Yo a ustedes les di un número. ¿Qué significa ese número? Ese número lo van a tener que colocar aquí y lo van a tener que colocar acá, pero acompañado de las unidades voltios, que son las unidades de voltaje. Es decir, el número que cada uno de ustedes tiene, el que los diferencia de los demás compañeros en sus ejercicios, ese número lo tienen que colocar aquí en la imagen. Corresponde al voltaje total o al voltaje que ofrece la fuente. Entonces voy a empezar a desarrollar uno de los ejercicios. Voy a empezar por el B, que es el circuito en serie, que es el más sencillo. Entonces, en un circuito en serie vamos a utilizar, bueno, como yo no les voy a hacer su tarea, sino que yo voy a hacer es un ejercicio parecido, yo voy a trabajar con unas resistencias diferentes, para que no me quede igual el ejercicio mío al ejercicio de ustedes. Entonces aquí ya las fórmulas que vamos a trabajar para el circuito en serie son las de la tablita del circuito en serie y la de la ley de Ohm. Las dejo ahí a un ladito como para tenerlas cuando las necesite. Entonces, empiezo a hacer este ejercicio. Cuando yo hago los ejercicios, a mí me gusta poner una tabla. ¿Por qué la tabla? Porque antes yo a ustedes les daba los datos y les ponía datos, fórmula, reemplazo y solución. Y resulta que la solución solamente era una o dos, máximo tres, pero aquí tenemos que dar muchos datos. Solucionar el circuito significa encontrarle todas las incógnitas. Entonces, como son tantos datos, a mí me gusta más organizar esos datos en una tabla. Por eso les coloco esta tablita acá y se las coloqué también en la guía. Entonces, lo primero que vamos a hacer la tabla. Luego de que tenemos la tabla, empezamos a colocar los valores conocidos. ¿Cuáles son los valores conocidos? Pues yo aquí voy a escoger esta como la resistencia 1 y esta va a ser la resistencia 2. Entonces, resistencia 1 vale 6 ohmios, resistencia 2 vale 9 ohmios. Además, conozco el voltaje total o el voltaje de la fuente, entonces aquí yo coloco 300 voltios. Esos son los valores conocidos. Luego, yo voy a tratar de completar bien sea una fila o una columna, lo que el ejercicio me permita. En este caso, el ejercicio me permite completar una fila. Y puedo hallar la resistencia total. ¿Con qué fórmula la voy a hallar? Con la fórmula de la resistencia que me le está dando la tablita que está acá, que dice que se suman todas las resistencias. Entonces, ¿cuáles son las resistencias que tengo? 6 ohmios más 9 ohmios, entonces resistencia 1, 6, resistencia 2, 9. El resto no, pues porque no existen más resistencias y eso me daría la resistencia total. Sumo y la resistencia total da 15. De una vez voy colocando el dato aquí en la tabla. Si nos damos cuenta, se nos acaba de completar dos casillas de la columna. Entonces, esas dos casillas de la columna me permiten hallar la tercera casilla que está acá, que es la corriente total, o I total, o la intensidad de la corriente. Entonces, voy a pasar a completar la corriente utilizando la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Esta que está aquí. Voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces, reemplazo. En este caso es la resistencia total, el voltaje total y la corriente total. Entonces, aquí reemplazo. El voltaje total es 300, la resistencia total es 15 y la corriente total no la conozco. Para poder encontrar la corriente total, despejo, el 15 está estorbando, lo paso a dividir y hago la operación. 300 dividido entre 15 me daría 20 amperios. Hay que resaltar que la ley de Ohm yo la tengo que aplicar de la siguiente manera. O sobre los resultados totales, o sobre los valores de la resistencia 2, o sobre los valores de la resistencia 1
o si tengo resistencia 3 de resistencia 3. Tiene que ser correspondiente al numerito que está aquí en la tabla. Es decir, la ley de Ohm la aplicaría por columna y las fórmulas de los circuitos las estaría aplicando por fila. Entonces, cuando necesite un dato que me falta en una fila, puedo utilizar la tabla. Pero cuando necesito un dato en una columna, utilizo la ley de Ohm. Entonces, aquí ya hallé la corriente total. Ah, como ya la hallé, la coloco aquí. En el circuito en serie, la corriente es la misma en todas las resistencias, entonces yo puedo repetir esos valores. Ay, aquí y acá. Listo, como la corriente es la misma, repito los valores. Ahora, resulta que, si nos damos cuenta, se me completaron dos columnas. Se me completaron, no, tengo dos datos de dos columnas, entonces en las columnas aplico ley de Ohm. Entonces voy a aplicar la ley de Ohm primero para hallar el voltaje 1 y luego aplico ley de Ohm para hallar el voltaje 2. Entonces reemplazo ley de Ohm, voltaje es igual a R por I, como lo aplico o por 1 o por 2 o por la total, entonces aquí voy a aplicarlo en la voltaje 1, resistencia 1 y corriente 1. El voltaje 1 no lo conozco, la resistencia 1 es 6 ohmios y la corriente 1 es 20 amperios. Hago la operación, 6 por 20 me daría 120 voltios. Las unidades de corriente son los amperios, las del voltaje son los voltios y las de resistencia son los ohmios. Ya finalmente completo mi última columna. Ahí ya coloqué el 120 que está aquí, lo coloqué acá. Y ya voy a hallar la última columnita. Acá. Aquí les aclaro una cosa. Si se dan cuenta, tenemos un dato que nos falta en la fila y un dato que nos falta en la columna. Podemos utilizar bien sea ley de Ohm o ley de Ohm o la tabla. Yo prefiero utilizar la ley de Ohm en este caso. El voltaje 2 es igual a la resistencia 2 por la corriente 2. Resistencia 2, 9, corriente 2, 20. Reemplazo 9 por 20 da 180. Reemplazo aquí. Si nos damos cuenta, 120 más 80, porque en el circuito en serie se suman los voltajes, me da 300. Este que está aquí sería la solución como tal del circuito. Ahí están todos los datos organizados del circuito y ahí terminaría el ejercicio del circuito en serie. Nos vamos ahora con el circuito en paralelo. Para el circuito en paralelo vamos a utilizar un procedimiento muy similar. Entonces recuerden que cambio los valores de las resistencias, no van a ser las mismas de ustedes. A ustedes les toca con las que están en la guía. Voy a utilizar las fórmulas del circuito en paralelo y las fórmulas de la ley de Ohm. Entonces empiezo nuevamente con mi tablita, la tablita la coloco acá, coloco los valores que conozco la resistencia 1, la resistencia 2, el voltaje total. Aquí, como el voltaje es el mismo en todas las resistencias, porque aquí todas están conectadas a la fuente, si nos damos cuenta aquí todas están conectadas a la fuente, tanto la de 6 ohms como la de 9, entonces puedo repetir el voltaje acá, entonces va a ser 300. Aquí se me completó una fila, una y dos columnas. Yo prefiero completar primero la fila, entonces voy a seguir con la fila y la voy a completar utilizando la fórmula de la resistencia, que es esta que está aquí. Entonces aquí esta fórmula no me permite hallar la resistencia total como tal directamente, sino el inverso de la resistencia. Miremos acá. 1 sobre la resistencia total es 1 sobre la resistencia 1 que es 6, más 1 sobre la resistencia 2 que es 9. Al operar, un sexto más un noveno, eso lo hacemos en la calculadora. Aquí en la calculadora, más 1, hay un símbolo que es es el A, B sobre C. Ese me permite a mí poner las fracciones y un sexto más un noveno da 5/18. Ahí les sale al revés la imagen. Entonces me daría 5/18. Entonces ahí no hallé la resistencia, hallé el inverso de la resistencia. Pero como es una razón en la que hay dos fracciones a ambos lados del igual, yo puedo voltearlas a ambos lados sin cambiar, sin dañar la igualdad. Entonces me queda resistencia total sobre 1 es igual a 18 sobre 5. Hago la operación, 18 dividido 5 me daría 3.6, esa la hacen en la calculadora. Ahora, vámonos con el paso 4. Entonces aquí ya coloco la resistencia total, que es 3.6, nos vamos con el paso 4. Como hay un dato que me falta aquí en esta columna, voy a seguir hallando la columna. Entonces voy a hallar esa columna y la voy a hallar utilizando la ley de Ohm como en el ejercicio del circuito en serie. Entonces B es igual a R por I, lo aplico a los valores totales. 300 voltios es igual a la resistencia total, que es 3,6 por la corriente total. El 3,6 se está multiplicando, pasa a ir. Y 300 dividido entre 3,6 da 83,33. Ese sería el valor. Ahora, ese valor que está ahí lo coloco en la tabla. Ya voy acá. Listo.
Tengo que hallar ahora corriente 1 y corriente 2. Empiezo por la de la izquierda, que es la corriente 1. Entonces, la corriente 1, voy a utilizar la ley de Ohm para hallarla, que es V igual a R por I, pero las aplico para los datos número 1. Entonces, me quedaría 300 voltios, que es el voltaje 1, es igual a la resistencia 1, que es 6, por la corriente 1, que no la conozco. El 6 que está multiplicando pasa a dividir y 300 dividido entre 6. Ahí se me fue un ohmio de más. Les pido disculpas, pero al momento de transcribir queda un poquito difícil. Entonces, solo es un ohmio ahí, me disculpo. 300 voltios sobre 6 ohmios daría 50 amperios. Entonces, esa corriente la coloco en la tabla. Y para el último valor lo puedo hallar utilizando la ley de Ohm, porque conozco dos datos de la columna. Aquí están los dos datos de la columna, o lo puedo utilizar con los datos con la fórmula de la tabla. Yo voy a utilizar la fórmula de la tabla en esta ocasión. Entonces acá eh, voy a utilizar los datos de la tabla, perdón, la fórmula de la tabla, que es sumar las corrientes. Entonces, I total es igual a la corriente 1 más la corriente 2. La corriente total es 83,33 amperios, es igual a la corriente 1 que la acabé de hallar, más la corriente 2. Despejo, el 50 está sumando, pasa a restar, y hago la resta y me da 33,33 amperios. Esa sería la corriente 2, la coloco en la tabla. Si hacemos la suma, 50 más 33,33 me da 83,33. Y si hubiera aplicado la ley de Ohm, me hubiera quedado el voltaje sobre la resistencia. Y 300 dividido entre 9 me da también 33,33. No importa si ustedes utilizan la ley de Ohm o la fórmula de la tabla, cuando conocen dos valores de la fila o dos valores de la columna, les tiene que dar el mismo resultado. Entonces, mucha suerte, muchachos, con los ejercicios y hasta luego. Aquí quedaría la respuesta ya del ejercicio, que es la tabla. No se les olvide hacer la tabla. Hasta luego.